Hoy es el tema número 4 de la serie Advertencia contra las falsas doctrinas. Y el tema se titula Cuidado con las verdades a medias. Voy a volver a repetir el tema. Cuidado con las verdades a medias. Porque hay verdades a medias y ya la gente las adopta como que es una verdad absoluta. Y la única verdad absoluta se encuentra en Jesucristo y en su palabra. Y cuidado con las verdades a medias. ¿Cómo saberlo, hermano? ¿Cómo saber la iglesia? ¿Cómo entenderlo? Hay quienes dicen, pastor, no debe de decir nombres de las personas. Y la Biblia dice que sí. ¿Cómo se va a cuidar usted de alguien que es fraudulento, mentiroso o lobo rapaz si no se le advierte? Alguien nos decía en una ocasión, ¿por qué creen que se pone en el periódico la fotografía del ladrón que atraparon en tu colonia? Lo atraparon, sale X noticia y dice, en la colonia fulana de tal, atraparon a aquella persona que vaciaba los tanques de la gasolina de los autos. ¿Para qué creen que lo hacen? Para que ustedes estén alertas si usted vive en esa colonia, ¿verdad? Cuidado, hay que cuidarse. Mira, ya salió aguas, ponle candado ahí, a ver cómo le ponemos candado al... Entonces, en la iglesia, hermanos, es una aclaración, y para esto le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 26. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Hechos 20, 26. Este es el discurso del apóstol Pablo como despedida en Mileto, porque él le había sido revelado por el Espíritu Santo que ya no lo iban a volver a ver. Lo iban a arrestar en Roma, posteriormente iba a morir, y esta vez era la última vez que miraba a los hermanos en Cristo. Pero como última advertencia de los hermanos que estaban en ese lugar, Pablo deja esta palabra. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 26, dice la palabra. Vamos a ver desde el 25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, ya no. Moriré y ya no me mirarán. Y dice en el 26, por tanto, ahí está la advertencia, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio ante Dios de todos ustedes. ¿Por qué? En el versículo siguiente lo dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿cuánto consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios se debe de dar al pueblo de Dios. No se deben de dar ciertas cosas o verdades a medias. Porque cuando se predican verdades a medias, hay peligro de que se empiece a hacer una secta. Y dice en el 27, lo retomo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y luego dice en el 28, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Él pagó el precio. En el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, escuche esto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escucha, esto está tremendo. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, escuche, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién los encomendó Pablo? A Dios y a la palabra. Los encomiendo, dice, a Dios y a la palabra. Ahí donde está, ayúdeme a orar. Señor,
Te doy gracias por esta oportunidad que me das de trazar tu palabra, de lo cual pido sabiduría de lo alto, Señor, porque como humanos fallamos y cometemos errores. Ayúdame, Señor, a entender y trazar tu palabra de la forma más acertada conforme a tu voluntad. Danos sabiduría a todos para que cada uno retomemos lo que está en tu propósito, Señor. Ayúdanos, que juntos crezcamos en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Iglesia, la palabra de Dios es muy extensa y se debe de pedir mucha dirección del autor de la palabra para trazarla. Hay una escritura que me gusta mucho que está en 2 Timoteo, que dice la escritura: procura con diligencia. 2 Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra, que explica bien la palabra de verdad. Procura presentarte ante Dios como un obrero así, aprobado. Hubo un cristiano, a partir de aquí vamos a empezar, hubo un cristiano, teólogo francés, que nació en 1509 y murió en 1564. Creyó en Jesús, defendió el evangelio y lo defendió tanto, escuche, lo defendió tanto que llegó a otro que se pasó al extremo. Tanto que lo defendió que llegó a pensar que quien no creía como él creía, si él tuviera poder de autoridad, lo mandaba a matar. Pues tuvo poder de autoridad en un lugar llamado Ginebra, Suecia, y autorizó más de 57 ejecuciones. Exilió a muchas personas de ese lugar en Ginebra, Suiza. Este hombre se llamó Juan Calvino. Fue un hombre ejemplar para defender a Cristo y su palabra. Pero ¿cuántos creen que como cristianos cometemos errores? La regamos, hermano, y cometemos errores. El asunto es que este hombre murió. Bueno, usted dirá: ay, ¿qué? ¿Debería haber quedado para semilla o qué? No. El asunto es que murió y dejó escritos conforme a sus pensamientos como una doctrina a seguir. Esos escritos se han enseñado hasta el día de hoy en muchas iglesias. Aquí en Nogales se enseñan. Hay pastores, amigos míos, no sé si me consideren o no su amigo. Hay congregantes de otras congregaciones que enseñan los escritos de este hombre llamado Juan Calvino. La enseñanza que estamos estudiando es advertencia contra las falsas doctrinas. Obviamente, por haber sido él el fundador de esta doctrina, pues se le conoce a los seguidores de este hombre como los calvinistas. Y hoy vamos a tocar un tanto a fondo lo que enseña la doctrina de los calvinistas. Aquí hemos enseñado algunas cosas, pero hoy vamos a tratar, de hecho les aseguro que no vamos a terminar de tocar todo en una enseñanza, y no sé si el Señor me permita en el próximo estudio dar el estudio de Cuidado con las verdades a medias, parte 2, o no sé cómo el Señor tenga a bien hacerlo, pero bueno, su nombre fue Juan Calvino y obviamente su enseñanza pues el calvinismo. El calvinismo, hermanos, es un sistema de interpretación teológico. Es un sistema de interpretación teológico cristiano enfatizado en la predestinación y en la salvación. El tema, llévelo mucho en cuenta: verdades a medias, verdades a medias. ¿Hay verdad de la Biblia en eso? Sí, pero ahorita vamos a ver con la escritura. Juan Calvino estableció 5 puntos. Estos son 4 1/4, pero mírelos con fe. Bueno, realmente fueron 5, ¿verdad? Es que me falta un dedo en mi mano, pues. Juan Calvino estableció 5 puntos y sus siglas en inglés hacen la pronunciación tulip, con P al final, tulip. ¿Por qué? Porque cada letra tiene una. Ahorita vamos a explicar a grandes rasgos qué es eso. Voy a hacer una breve aclaración de lo que es esto y al final ustedes van a decir: el pastor no nos hizo abrir la Biblia. Al final va a haber rafagazos de citas bíblicas y estudiados con mucha dedicación. Y no se trata nada más de atiborrarlos de Biblia, sino de entenderlo. Y dice la escritura, bueno, dice la historia que tengo aquí:
Juan Calvino estableció, hermanos, 5 puntos en su doctrina. El primero de ellos, tulip, se toma y la T. ¿Por qué? Porque habla de una total depravación del hombre. Y eso es una verdad. Pero de la forma como ellos lo explican, ahorita vamos a tratar de explicarlo y para que usted lo entienda. Ellos dicen, Juan Calvino explicó esto y los que siguen su enseñanza enseñan esto mismo. La total depravación del hombre es un punto que enseña que el hombre está muerto por causa del pecado. Y eso es cierto, pero vamos a ver más adelante. Pero dice que está muerto por causa del pecado en cuerpo, en alma, en mente y en emociones. Por lo tanto, según ellos, les es imposible que un hombre dé una respuesta positiva al llamado de Dios. Ellos dicen que un hombre nunca va a escuchar el llamado de Dios porque está muerto. Ahorita nos vamos a enfocar en este primer punto y posteriormente vamos a ir explicando cada uno. No voy a terminar hoy, pero voy a tratar de explicar el segundo punto. El segundo punto de ellos es, en inglés sería así empieza, un conditional. Pero en español sería incondicional. Por eso es que es la letra U, por eso es tú, un condicional, que quiere decir elección incondicional. Ellos enseñan en este punto que el favor de Dios hacia el hombre, escuche, se debe completamente con la libre elección de Dios. A Dios, según ellos, no le importa si tienes fe o no en su Hijo Jesucristo, si tienes arrepentimiento o no. Dios te eligió para el cielo y punto, lo quieras o no. Y no importa si tienes fe o no en Jesús. Bueno, ahorita vamos a ver más. La tercer punto es redención limitada. Esto se me revuelven las tripas en explicar esto. La redención limitada. ¿Por qué limitada? Ellos enseñan que el sacrificio en la cruz de Jesucristo no lo hizo por toda la humanidad, sino solamente por el grupo de elegidos. Por eso es que se llama redención limitada. Y el punto número 4 es gracia irresistible. ¿A qué se refiere? Ningún elegido puede decir que no a la invitación al cielo. Ellos dicen, es imposible negar el mensaje que te ofrece la salvación. Y el punto número 5 es perseverancia de los santos. Ellos explican con esto, si alguien cree en todos los puntos del calvinismo, eso te hace ser calvinista. Si alguien acepta todos los puntos del calvinismo, eso te hace ser calvinista. Por lo tanto, dice aquí en el punto número 5, si crees en estos puntos, hagas lo que hagas, vivas como vivas, de todos modos irás al cielo. ¿Usted qué cree? Claro que no. Pero ahorita lo vamos a explicar con la Biblia. Ahora, ¿por qué nosotros en esta congregación no creemos en estos 5 puntos? Bueno, principalmente creemos en Jesús y en su palabra, no en los argumentos de que alguien haya más dejado. Acuérdense la enseñanza pasada. Creemos en el fundamento, no en argumentos. Ahora, no queremos decir con esto que Juan Calvino no fue salvo o que no era cristiano, pero que estableció sus dogmas. Ahora, usted se va a encontrar con un calvinista y le va a enseñar la Biblia y le va a hablar de la Biblia. Y si usted no tiene un debido conocimiento, se puede enredar. Ahora, vamos a hablar del primer punto de los que se enseñan esta doctrina, puesto que la enseñanza que estamos haciendo aquí es advertencia contra las falsas doctrinas. Vamos a ver del primer punto. Acuérdense, tomemos en cuenta el título de la enseñanza de hoy, que es cuidado con las verdades a medias. Cuidado. Ahora, dice, el primer punto habla de una total depravación del hombre. Y hay una verdad ahí. Hay una verdad ahí, porque nosotros nacimos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos enseñan que hay tal depravación en el ser humano que nunca va a responder al llamado de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ellos enseñan así. Ahora, dicen que un hombre totalmente muerto, escuche esto, dicen que un hombre totalmente muerto no puede oír el evangelio. Por lo tanto, dicen ellos que para poder ser salvo
Dios los salva primero. Escuchen, dicen que Dios los salva primero y que después le da fe para entender el evangelio. O sea, ellos dicen que la fe le sigue a la salvación. Y la escritura dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el justo. Romanos 5:1. Por la fe. Ellos dicen que una persona está totalmente muerto en delitos y pecados, pero lo hacen de esta manera. Hay una verdad ahí, pero ahorita vamos a explicar más. Lo hacen ver como que un hombre, un cuerpo va flotando en un río. Y tú le hablas: salte del río, porque más adelante hay una cascada, salte de ahí. Y ellos dicen: pues ¿cómo te va a responder si está muerto? No te va a responder, dice. Así es, dice, cuando Dios les dice: cree en Jesucristo. Cuando la palabra les muestre, Él te va a salvar. Dice, no te va a responder porque está muerto en sus delitos y pecados. Dicen que el hombre apartado de Dios ya no escucha la voz de Dios. Yo no sé qué van a hacer con el Génesis, cuando la Biblia dice que Adán pecó después que comieron el fruto prohibido y fueron desechados. Y dice la Biblia que después Dios descendió y lo buscó y que le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo: me escondí porque oí tu voz. ¿Usted ha leído eso? Me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Bueno, algunas de las citas bíblicas que este tipo de enseñanzas tocan es 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, para dar énfasis al estudio de ellos. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. ¿Está ahí conmigo? Y ellos dicen: ¿por qué un hombre muerto en delitos y pecados no puede escuchar la voz de Dios? Dice, aquí dicen, y te sacan la Biblia. Y dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo son locura? Para la gente, ¿cómo es locura? Si no las... Ahora, lo que aquí dice, hermanos, la Escritura habla... lo que aquí habla es que tú no le puedes decir a un inconverso que rija su vida bajo el temor de Dios. No le puedes decir a un inconverso: oye, deja de ser adúltero, deja de ser mentiroso, porque la Biblia dice que no. No le puedes decir a un inconverso: oye, perdona la ofensa tan mala que te hicieron, porque Cristo nos perdonó y tú también tienes que perdonar. Un inconverso dice: ¿y eso a mí qué? A mí el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Entonces, lo que aquí la Escritura está hablando, que no podemos establecerle los principios de Dios a un inconverso porque no los va a entender. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que los calvinistas dicen es que el hombre muerto en delitos y pecados no puede percibir el llamado de Dios al arrepentimiento en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ellos dicen, y sacan esta cita bíblica. Pero nada más hay que leer el contexto para entenderlo. Ahora, pues negaríamos Romanos 5:1, como les dije hace un momento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el justo. Ellos dicen que en la elección incondicional, Dios te elige primero y te salva primero. Dicho de otra manera, tú, si fueras un elegido así de esta manera, naciste siendo salvo y ya no hay necesidad. De hecho, el hipercalvinismo enseña que ya no hay necesidad de la predicación del evangelio y esas cosas. Total, pues ya eres salvo y puedes vivir como te dé la gana. Pues total, ya eres salvo y no hay necesidad de estas cosas. Eso enseña el hipercalvinismo. Pero el calvinismo enseña, son corrientes que entre sí mismos unos se van al extremo. Ellos dicen que el hombre, para poder entender el mensaje de salvación, primero Dios lo salva. Y después de que ya es salvo, le da fe en su corazón para entender el evangelio. Y esto contradice la Escritura. Los que están viniendo a estudiar el libro de los Hechos, ¿cuántos recuerdan la historia del capítulo 16 cuando Pablo y Silas están en la cárcel? Y empiezan a cantar, empiezan a orar, empiezan a adorar al Señor. Y viene un temblor y las cárceles se abren, las cadenas se caen de sus manos, de sus pies y quedan todos libres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el carcelero quería matarse porque él decía: se fueron todos y ahora pues me van a colgar a mí, pues yo me mato? Y Pablo le habla de entre la oscuridad y le dice:
no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero hace una pregunta y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le dijo, sé salvo primero y luego cree. ¿Está entendiendo? Se va a encontrar con alguna corriente de esas. Aquí en Nogales están. Y se enfatizan más por ir a pescar a la pecera que ir a pescar al río. Se enfatizan más por adoctrinar gentes que ya están en una congregación, más que ir a predicar a los inconversos. Ahora, eso que le acabo de decir, hermano, está en en Hechos capítulo 16. Vaya a ir rapidito. Hechos 16:30 para comprobar esto que le estoy diciendo. Hechos 16:30 habla de la historia. De hecho, acabamos de pasar por este estudio. Estamos estudiando el libro de los Hechos en los miércoles. Acabamos de entrar en el capítulo 17, acabamos de pasar el capítulo 16. Y dice en el capítulo 16, en el verso 30, cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está hablando del carcelero que sacó a Pablo y a Silas y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El hecho, yo ya expliqué, que el hecho de que tú creas en Jesús, eso no es salvación en equipo para todos los de tu casa. Pues ya creyó, ya se salvó mi mamá, dirá alguno. Pues yo sigo en la parranda y sigo haciendo lo que me dé la gana. Total, la Biblia dice que ella creyó y es salva a toda la casa, pues me salvo yo también. No se refiere a eso. A lo que se refiere la Escritura es que alguien que creyó en una casa, esa persona en su casa llevará el mensaje de salvación y les predicará el evangelio a todos los de su casa para que sean salvos en Jesús. Porque qué ingratos fuéramos, como yo lo he dicho, aquellos que conocemos la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, y a los de nuestra casa no les prediquemos cómo venir a la salvación. Es como, yo lo he explicado, es como aquel que tiene el remedio de una enfermedad incurable en sus manos y en su casa tiene un enfermo con esa enfermedad y no da el remedio. Ahora, esta enseñanza, hermanos, es de tenerse cuidado, porque vamos a explicar lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Cuando estén ahí, me lo indica con un amén. Sacan esta cita bíblica también y es una verdad, pero no hay que explicarla a medias, hay que explicarla como está en la Escritura. Dice la Biblia, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros, ¿a quién? A todos los que hemos creído en Él. Cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. Sí es cierto, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Sí es cierto, estábamos muertos. Pero viene el mensaje, la predicación del evangelio. Y el Señor pone al Espíritu Santo para que nos redarguya y nos convenza de pecado, ¿sí o no? Y el Señor nos convence con su Espíritu Santo y se nos abre el entendimiento. Quiero decirle algo, la salvación está completa en Jesucristo y depende solamente de Jesús, porque los que enseñan esta doctrina enseñan que el que cree en el libre albedrío, porque esa es otra de las cosas que ellos enseñan, que el ser humano no tiene libre albedrío, y ellos dicen el que cree en el libre albedrío es como el que cree que le añade a la salvación, que no fue salvo nada más por Jesús, sino que nosotros tuvimos que poner algo. Y la pregunta es, lo único que nosotros tenemos que poner es un arrepentimiento, ¿sí o no? Si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a ser salvos? No podemos ser salvos sin arrepentimiento. Espero y me esté entendiendo, porque es mi responsabilidad enseñarle los puntos específicos de esta enseñanza, porque se va a encontrar con alguien así. Ahora, dice la Escritura en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El primer punto del calvinismo, la depravación total, enseña que el hombre está completamente muerto en sentimientos, en mente, en alma, en cuerpo, y por lo tanto nunca va a escuchar el mensaje de Dios para salvación.
salvación. Dicen ellos, nunca lo va a escuchar. Entonces uno dice, y entonces estamos amolados. Y ellos te responden, no, porque ya Dios te eligió. Dicho de otra manera, ellos enseñan que Dios deliberadamente escoge a unos para que se vayan al cielo y a otros para que se vayan al infierno. Tú sí, tú no. Tú sí, no, tú estás gordito, tú vas para el infierno. No, hermana Mili. Tú estás panzón, tú estás calvo. Los calvos, véngase. Porque a Eliseo le dijeron, sube calvo, sube. Tú eres de los del cielo. No, y no es así. No es así. Así que quien nos da vida, sí es cierto que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero ¿cómo es que cobramos vida entonces? Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63. Me gustó la reacción del hermano. No sé, vale. Juan 6, 63. Aquí habla el contexto cuando se le fue la multitud a Jesús, porque su palabra era muy dura. Y un hombre llamado Pedro le dice, Señor, se nos va la iglesia, nos quedamos vacíos, porque la palabra es dura. Y el Señor le responde, ¿te quieres ir también? Pedro le responde, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y dice en el verso 63, hablando Jesús, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida, hermano? El Espíritu. Y luego dice enseguida, la carne para nada aprovecha. Eso es cierto, la carne para nada aprovecha. Y luego dice enseguida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida, hermano. Un cuerpo muerto en delitos y pecado empieza a cobrar vida en el momento en que empieza a escuchar el mensaje de salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, único y verdadero Redentor. Cuando el pecador empieza a escuchar el mensaje y pone atención a la palabra, entonces empieza a recibir la vida, aquel cuerpo muerto en delitos y pecados. Pero hay algo bien tremendo. No todos reciben el mensaje de vida. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de predicar el evangelio y lo han tratado de explicar con piedritas, con manzanitas, de manera que te lo entiendan. En una ocasión me tocó predicarle a un hombre y se lo expliqué de tal manera que llegó un punto en que me dijo, lo entiendo, hermano, entiendo perfectamente que sin Cristo estoy perdido, lo entiendo. Y me dijo, pero no quiero a Cristo, no quiero nada, déjame así. Y le digo yo, pero ¿entiendes? Lo entiendo, dice, entiendo que hay un infierno y que me voy a ir a la eternidad, lo entiendo, no quiero. Esa es la razón por la que no todos son salvos, que no todos quieren. Hay quienes quieren más los deleites de la carne, los deseos de la carne, antes que la salvación eterna en nuestro Señor Jesús. Ahora, dice la Escritura, mis palabras, mi espíritu son vida y mis palabras, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que nosotros debemos de predicar. Hebreos 4:12 lo dice la Escritura, la palabra es viva y eficaz. Predica el evangelio, habla de Cristo. A quien tengas oportunidad, háblale de Cristo, porque esta palabra es vida y tiene poder para salvar a aquel que cree en Jesús. Aunque hay corrientes que enseñan que Jesús no quiere salvar a todos. La redención limitada que ellos enseña que Jesús no entregó su vida ni derramó su sangre por todos, sino por unos cuantos. Y es mi responsabilidad enseñar. Escuche, pensar que Cristo solamente murió por unos cuantos elegidos me da a pensar que va muy de la mano con una corriente doctrinal herética, una corriente falsa doctrina, una secta que enseña que solamente 144,000 se van a salvar. ¿Usted ha escuchado de esa secta? Pensar que Jesús solamente quiere salvar a unos cuantos, como que va muy ligado y va muy de la mano a aquellos que enseñan que solamente 144,000. Y curiosamente los que predican esto, que son los testigos de Jehová, los que predican esto son miles y miles de ellos por todo el mundo. Y en una ocasión alguien me preguntó, oiga, ¿tú sabías que solamente 144,000?
O sea, si yo no creo como tú crees, yo corro el riesgo de no estar entre los 144,000. Así es. Y le pregunto, ¿y tú, y a ti qué número te tocó a ti? ¿Cuál número es el tuyo? Ay, dice, no me había puesto a pensar en eso. Es que no todos. Y entonces, ¿dónde vas a parar tú? Ah, no, es que los demás nos vamos a morir, nos vamos a esfumar, no hay infierno, se acabó, no hay nada. Ah, caramba, le güey, entonces ¿para qué se escribió Apocalipsis 20 del verso 11 al verso 15? Donde va a haber un juicio final y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes son esos? ¿A ustedes? Ah, mira, qué tremendo. Bueno, ahora, esta corriente doctrinal del calvinismo enseña que Jesús no quiere salvar a todos. ¿Usted qué ha leído en la Biblia? ¿Qué sabe usted de Jesús? Porque acuérdense que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ah, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que algunos de los profetas, otros dicen que eres Elías. Bueno, pues ya sabe, Señor, cómo es la gente. Y llega el momento en que Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y hubo quien le respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿qué sabe usted de ese Cristo? ¿Quién me responde algo? Que el que cree en Él tendrá vida eterna. Muy buena respuesta. ¿Mande? De tal manera amó al mundo para que todo aquel que en Él crea. Ah, mire, aquí hay dos estudiosos. No se dejen los de acá. A ver los de este lado, ¿qué saben de Jesús? ¿O saben de un Cristo que nomás a unos pocos? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No, hombre, pues, ya ve. O sea, si ustedes se nutren de la palabra de Dios, no va a venir cualquier viento de doctrina y los va a mover de lo que ustedes creen, de lo que ustedes han creído. ¿Qué han creído? Que en Cristo hay salvación y que Él ha entregado hasta la última gota de su sangre para salvación de todo aquel que en Él cree y sigue salvando almas hasta el día de hoy. Mientras que haya un pecador arrepentido, la sangre de Cristo sigue efectiva para lavar de pecado a todo pecador. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11. Primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Cuando usted se encuentre con alguien así, usted esté preparado con la palabra de Dios y muéstrele estas partes de la escritura. Primera Timoteo 4 11. Está ahí, desde el 9. ¿Estamos ahí? Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Toda palabra que se predique como salvación en el nombre de Jesús es fiel, porque así dice la escritura. Palabra fiel es esta. Y dice, y digna de ser recibida por todos. ¿Quién es? ¿Qué entiende por todo, hermano? ¿Qué es todo? Pues, hermano, en griego es todos, en hebreo es todos, en chino es todos, en totonaca todos, es todos. Y es digna de ser recibida por todos. Y dice la escritura en el verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Pero bueno, adelante. Dice, porque esperamos en el Dios viviente. Escuche, que es el Salvador de unos cuantos, de todos los hombres. Y luego aclara enseguida, mayormente de los que creen. Óigame, esto es obvio, ¿no? Él es Salvador de todos. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos creen. Por eso dice aquí, es Salvador de todos, mayormente de los que creen. Y luego en el verso 11 hay un mandato de parte del apóstol Pablo para Timoteo y le dice, esto manda y enseña. Entonces cuando se le enseña a un calvinista este versículo 11 y decirle, mira, Cristo es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y luego le enseñas el verso 11, esto manda y enseña, mira. No andes esto manda y enseña que en Cristo hay salvación. Bueno, tengamos mucho cuidado. Lea Apocalipsis capítulo 22 verso 17. Apocalipsis capítulo 22 verso 17. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Bueno, dice la escritura, y el espíritu y la esposa dicen ven. Está hablando de ven ya Jesús. Y luego dice enseguida, y el que oye, diga ven. ¿Cuántos oyen aquí?
Y luego dice enseguida, y el que tiene sed, venga. Y mire lo que dice enseguida, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera. ¿Está leyendo usted eso? El que quiera. ¿Qué quiere decir? Que hay libertad de elección entonces en el ser humano para querer o no querer seguir a Cristo. Eso se conoce como libre albedrío. Pero hay corrientes que enseñan, no tenemos nosotros elección, Dios eligió por ti. Dios eligió por ti y no tienes elección. Y la doctrina de la predestinación sí existe, es bíblica, pero va en base al atributo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Qué es eso? Todo lo sabe. Y en base a esos atributos hay elección. Antes de la fundación del mundo, Él sabe quién le va a seguir y quién no. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Voy a explicar algo. Marcos 16, 15. Antes de leer esa escritura, ellos los calvinistas, antes de leer esta escritura explico. Creer entonces, hermanos, en esta corriente en que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. Escuche, voy a explicar esto con mucho cuidado y detenimiento. Creer que Jesús, que Dios está nada más eligiendo a unos para salvación y que Dios deliberadamente quiere que otros se vayan al infierno. Bueno, echaría por tierra 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que dice, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez, ¿todos cuántos son? Todos. ¿Dios quisiera que todos se arrepintieran? Sí. ¿Por qué no se arrepienten todos? Lo leímos en 1 Timoteo 4:10. No todos creen. Ahora, creer que Dios escogió deliberadamente que unos son para salvación y otros son para perdición, Él desea así, limita entonces a predicar el evangelio en esta forma. Limita entonces a ir con alguien y decirle, Cristo murió por ti. Ay, caramba, espérame. Señor, ¿y si no es uno de los... ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico entonces? Oye, ¿y si no es? Ay, ¿qué hago entonces? Creer en este tipo de enseñanzas limita, hermanos, a predicar el evangelio de esa manera. ¿Y cuántos podemos llegar con libertad con toda persona y decirle, Cristo murió por ti? Cristo pagó tus pecados en la cruz. ¿Quieres tomar la salvación en Cristo Jesús? Él la pagó. Así que vamos a leer ahí, lea conmigo, hermanos, Marcos 16, 15. Este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte, después de su resurrección, antes de la ascensión, antes de ascender al cielo para estar a la diestra de Dios. Dice la escritura en el verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a unos cuantos. ¿A cuántos se va a predicar? A toda criatura, hermanos. A todos se debe predicar. ¿Qué es el evangelio? Se ha explicado mucho en esta congregación. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién me dice? A ver, por aquí, por esta fila. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. A ver, los de acá no se dejen. ¿Qué es el evangelio, hermanos? La palabra de Dios, muy bien. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. La palabra buenas nuevas es buenas noticias. La palabra evangelio se tradujo de una palabra del griego, así como se escucha evangelión, y significa buenas noticias. Qué hermoso, hermanos. Mire, ¿a quién no le agrada eso? Que llegues a la casa de X persona que sea desconocido y le toques. Buenos días, ahorita que va. Son aleluyas, que les vaya bien. Y alguien que toque. Y toca la puerta y le dice, señora, le traigo buenas noticias. Ah, vaya, va a decir una señora. Después de haberme aventado un round con el viejo, después de haber peleado con el cobrador de la Coppel, después de haber aguantado al borracho del vecino, vaya, llegas tú con una buena noticia. ¿A quién no le gustan las buenas noticias? ¿A ti te gustan las buenas noticias? A mí me encantan. Me gustan las buenas noticias. Y la perfecta buena noticia es que alguien te puede decir, te traigo una buena noticia. Escúpela, échala, vamos, venga. ¿Cuál es?
Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre en rescate por ti. Cristo está esperando por ti. Está esperando por el arrepentimiento tuyo y de todo aquel que en Él cree. Y la buena noticia es que el Señor me envió hoy hasta tu casa para decirte: Cristo te ama, está esperando por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Qué excelente noticia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa excelente noticia que un día llegó a tu vida? Que alguien un día te dijo: Cristo pagó por ti. Y ahora levantas tus manos al cielo y le dices: gracias, Señor. La doctrina del calvinismo limita a predicar el evangelio de esta manera. Porque si ellos creen que unos son elegidos nada más y otros no, ¿cómo podemos entonces llegar a cualquier persona? Como dice Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, al que se encuentren, al borracho, al asesino, a la prostituta, al vecino, a tu tío, a tu tía, a tu abuelo, al que te encuentres, predícale de Cristo. Entonces, ¿cómo iríamos con toda persona? Porque con alguna, entonces si adoptáramos esa enseñanza, llegaríamos: ¿cómo le digo Marcos 16:15? ¿Y si no es elegido? ¿Cómo? ¿Y si no es? ¿Cómo le voy a decir que la buena noticia? ¿Cómo se la explico? Hermanos, es mi responsabilidad enseñarles y advertirles lo que creen las falsas doctrinas. Cuidado con eso. Dicen que el libre albedrío no existe, que tú y yo no tenemos la libertad de escoger. Abra su Biblia en Lucas 13:34. Lucas 13. Aquí habla de un lamento que Jesús hace al estar a las orillas de Jerusalén. Hay una parte donde dice: Jesús, al verla a la orilla en Jerusalén y al meditar, lloró, al meditar en ellos. Vamos a leer en el verso 34. Aquí es Jesús hablando. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lea con cuidado lo que sigue. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice enseguida? Y no quisiste. O sea, entonces quiere decir que podemos querer y no querer. ¿Sí o no? Podemos querer y no querer. Y según esta doctrina enseña que aunque alguien quisiera ser salvo, no puede. Porque si alguien ya está predestinado para la perdición y tú llegas y le predicas: es que mira, es que Cristo, pues es que soy predestinado. No puedo, es que yo no puedo. Pero es que mira, el Señor me predestinó para el infierno. ¿Tú crees eso? Yo no. Yo creo en un Cristo vivo, lleno de amor y misericordia, que sigue salvando a todo el pecador que viene arrepentido a sus pies. Gloria y alabanza a ese Cristo misericordioso. Ahora, ¿cuántas veces, dice, quise yo reunir a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? No quisiste. A ver, hermano, ¿usted conoce personas que deliberadamente no quieren nada con el Señor? Y se las presentas de una forma y no quieren. Y no quieren. Y le va como en feria y les surte por un lado y se les surte por otro lado. Y alguien llega en la misericordia de Dios y le dice: es Dios hablando a tu vida. Es Dios hablándote con lazos de amor. Está respondiendo el Señor a las oraciones de tu madre. Está respondiendo el Señor a las oraciones de aquellos que están clamando. Creer en el calvinismo limita a que entonces tú no puedes orar por un pecador. Tú no puedes orar para que Dios prepare el corazón de un pecador para cuando llegue la palabra de Dios, entonces sean convencidos por la gracia de Dios. Entonces no podemos orar por cualquier persona porque no sabemos si aquel es o no es elegido. Limita el poder de Dios entonces.
Y hay personas, ciertamente, hermanos, que les digo, les va como en feria, salen de una y apenas van y les llueve sobre mojado, y va alguien y les explica, es Dios hablando a tu vida, Cristo te está llamando. Vaya forma de llamarme, dirá aquel, pero es Dios hablándote. Y al final de todo, todos aporreados, como dice mi abuela, y al final dicen, no quiero. Como ahí dice la Biblia. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina quiere reunir a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Así va a haber personas en el juicio del gran trono blanco que van a decir, Señor, dame una oportunidad más. Y el Señor les va a responder, ¿cuántas veces quise yo que estuvieses en el reino eterno de la salvación con todos los que creyeron en mí? ¿Cuántas veces te llamé de una y de otra forma, pero tú no quisiste? Se va a llegar el día en que Dios les va a decir a muchas personas así. No es cierto eso que se les va a decir, es que ya estaba predestinado conforme a lo que se explica. Hay quienes no quieren aceptar a Jesús. Deuteronomio capítulo 30 es una cita bastante estudiada, bastante conocida. Verso 19. Deuteronomio 30, 19 y 20. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura. Aquí es Dios hablando a todos aquellos que aún no han tomado decisión por Jesús. Aquellos que en algún momento se acercaron a Jesús y por alguna razón el pecado los engañó otra vez, el diablo, fueron enredados otra vez por el pecado y fueron arrastrados otra vez y no han tomado la decisión de renovar votos con Dios. Aquellos que no han entregado su vida a Jesús, es Dios hablando a tu vida en este momento. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Escritura, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice enseguida, escoge. ¿Cómo les llamas a eso? ¿Acaso no es libre albedrío? Escoge, dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su llamado, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es vida. Si estábamos muertos, si estabas muerto en delitos y pecados, sí, entonces acepta la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Me impresiona mucho la forma como dice el Señor. Pongo a los cielos y a la tierra por testigos hoy, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y así como dijo Jesús, ¿cuántas veces quise yo traerte a mis pies y no quisiste? El llamado es, hermanos, para todos los que estamos aquí. Ahora alguien me ha preguntado a mí, me dice, pastor, ¿y cómo saber quién de ellos sí es elegido? O sea, si tú le preguntaras a un elegido de los que supuestamente, miren, esta tendencia, hermanos, mayormente abarca más a jóvenes que a otras personas, y empiezan y arrancan, como dice el dicho, van con arrancón de caballo y parada de burro y hermano, pero entre tanto que suceden las cosas, viene turba y confusión. Un teólogo muy conocido hace alrededor de 2 años que abraza esta doctrina del calvinismo, usted búsquelo en internet, enseñó que uno que es elegido puede vivir su vida como quiera, incluso si se quiere suicidar se suicida, y pues, como es elegido, se va al cielo y no pasa nada y se va al cielo. Y le preguntaron, ¿pero por qué cree usted eso? Y él dice, porque pues el suicidio Dios lo toma como un pecado cualquiera. Es como tú, dice, has creído en Jesucristo y en el momento que mueras, ¿llevarás o no llevarás algún pecado? Y obviamente pues todos decimos, pues sí,
Ahí está, es lo mismo. Ellos al morir se llevaron el pecado del suicidio y se van al cielo, dice. Después de que este hombre hizo esta declaración abiertamente, se desató una ola de suicidios en las congregaciones cristianas en los Estados Unidos. Personas quitándose la vida porque ya no aguantaban más la lucha en este mundo. Y la Biblia habla bien tremendo: el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es la morada del Espíritu Santo? Nosotros. Y hay una advertencia muy terrible en esto. Así que esta palabra que está aquí, dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hermanos, vuelvo a reiterarles y les pido, si estás distraído ahí en alguna otra cosa, ponme atención en esto que te voy a decir, iglesia. Permanezcan firmes en lo que creen. No sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, hermanos. Les vuelvo a reiterar. Una familia hace un mes más o menos o dos que fueron, se salieron ya de aquí de casa de oración. Nos lo encontramos en el estacionamiento de un centro comercial aquí, mi esposa y yo. Y le dije, pues hermanos, ¿qué pasó con ustedes? Les hemos estado llamando, nos habían dicho que estaban bien, pero de repente ya no vienen a la iglesia. ¿Cómo están? ¿Qué les pasó? ¿Están bien? Se acerca la hermana y dice, pastor, nos dimos cuenta que en casa de oración se enseñan puras herejías, puras mentiras y puras patrañas. Valga, dije yo. Y ya nomás me quedé, ¿y ahora qué le digo? Es que nos dimos cuenta, dice, que Cristo no terminó la salvación en la cruz. Nosotros tenemos. La iglesia no es la novia de Jesús, dice, no es la novia del Cordero, dice. Ah, no, ¿quién es? Y ya me empiezan a decir una serie de cosas. El Espíritu Santo, dice, tiene otro nombre. Ay, ¿cómo se llama? Toñita, ¿cómo me dijo que se llama? No me acuerdo cómo me dijo. ¿Toñita? Ah, dale, le dije, mira. Le digo, ¿y ustedes creyeron eso? Hermano, dice, es que está tan bien explicado en la Biblia, dice, que usted viera que, lo invitamos a los estudios para que aprenda, dice. Hermanos, ¿ustedes creyeron eso? Le digo, sí. Hermanos, ¿me permiten No, ni nos visite, ni nos diga nada, por favor. No nos saque de la verdad. Estamos en la verdad, siga con su secta, dice. Y personas que estuvieron en este lugar, ¿por cuánto tiempo, mija? 2 años, 3 años, escuchando la palabra. Y viene, y le digo, oigan, y tan fácil fueron movidos, pero con una pasión lloraba la hermana. Dice, hermano, por favor, se va a ir al infierno, me dice. Y está arrastrando al infierno a toda la congregación. Por favor, dice. Qué malo soy, ya saben por dónde los llevo. Los estoy guiando a los pies de Cristo, el único y verdadero Redentor, en el único el cual hay salvación. Honra y gloria al Rey de Reyes, el que vive y reina, el que vendrá, el que viene por la iglesia. Cristo el que vive, el Salvador, Santo el Rey, Rey de Reyes. No dejaré de predicar a un Cristo vivo resucitado. No dejaré de predicar esta palabra. Me apasiona predicar esta palabra. El saber que ustedes y todos aquellos que en Él creen irán a la gloria eterna con nuestro Rey. Hermanos, no se dejen mover por cualquier viento de doctrina. No se dejen mover. Estudien, escudriñen. Terminamos con Juan 3:16, que usted se lo sabe de memoria. Juan 3:16. Mire, en los próximos estudios vamos a estar estudiando un poquito más de lo que es esta corriente, y me interesa mucho explicarle todo lo que esta corriente cree y practica y enseña, porque más cercano de lo que tú piensas hay un calvinista cerca de ti, y traen cada corriente. O sea, ya no prediques, ya no hables, ya eres salvo. Oye, le vamos a predicar a este. Pues no, pues mejor no. Pues si es predestinado, pues ya para qué, ya es predestinado. Y si no es, pues para qué, pues ya todos se va al infierno. Pues vámonos todos. Juan 3:16. Ellos enseñan que cuando la Biblia habla de todo el mundo, cuando la Biblia habla de todos,
Ellos dicen, ahí no es todo el mundo, toda la humanidad. Ahí es todo el mundo, todos los elegidos. Ahí no es todo el mundo, todas las personas sobre la faz de la tierra. Ahí son todos ellos, nomás. Pues hay que mandar cambiar la Biblia. Hay que mandarla a imprimir de nuevo y cambiarle esas partes donde están escritos. Juan 3:16, ¿está ahí conmigo, hermano? Bueno, usted me ganó. Ahora sí ya llegué. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está tremendo aquí. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda. O sea, hermano, no sé qué hacer, hermanos. O sea, ¿qué entendemos por esto? ¿Lo entiende usted? O sea, no sé, hermano. Me da tanta tristeza encontrarme a alguien que ha leído, que ha escudriñado esto no, hermano, es que no es así. Wow. Lo retomo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué habla aquí? Hay perdición y hay vida eterna. Vida eterna para los que creen, perdición para los que no creen. Qué importante, hermanos, la escritura que leímos de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Pongo a los cielos, pongo a la tierra por testigo, escoge. Yo lo expliqué en una ocasión y lo vuelvo a explicar por amor a aquellos que no estuvieron en aquella ocasión. ¿Cuántos de ustedes han visto el juego ese de la bolita, de los vasitos volteados así boca abajo? Y ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y te hacen una marabaña ahí de todos. ¿Dónde quedó la bolita? Ahí, y te equivocas. Yo hago esta comparación como si Dios te dijera, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me da la impresión como si Dios te dijera, aquí está, debajo de aquí. Escoge, como que es este, y el Señor te dice, aquí, no, burro, cabezón, aquí está, no es que acá. Y el Señor mismo da la respuesta y dice, escoge la vida, escoge. ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Escoge. Y por eso dice aquí la escritura, todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Usted está entendiendo esto? La doctrina del calvinismo enseñan. Juan Calvino fue un hombre, un teólogo francés, nacido en esa época del año 1509, por ahí murió en 1564, y él enseñó esas cosas y dejó escritos para seguir, escritos que han abrazado muchas iglesias y las enseñan como dogmas, como instrucciones, como instructivos, y se conoce como el calvinismo. Nosotros deseamos aprender y decidimos mejor seguir a un hombre llamado Jesús el carpintero, el de Galilea, el nacido en Belén, ese que convirtió su primer milagro a agua en vino, ese que caminaba con humildad y estaba y se sentaba a la mesa con los pecadores. Yo he decidido seguir a Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. No somos ni arminianos ni calvinistas, somos cristianos. Yo no sigo a Arminio, yo no sigo a Calvino, yo sigo a Jesús. Esa es mi decisión. Y pues con esto termino la enseñanza de hoy. La voy a dejar hasta aquí porque si me meto en el otro punto nos vamos a ampliar bastante. Pero me gustaría explicar cada punto de lo que esta corriente enseña. Y te doy las citas bíblicas, y si tú tienes la libertad de hacerlo, y yo sé que tienes la libertad de anotar, anota, hermano, por el amor de Dios. Anota para que sepas, para que tengas cómo entender esto, que no venga cualquier viento de doctrina y te mueva. Ahora, con esto nosotros ya los vemos como patito feo a ellos o ellos a nosotros. Bueno, ellos sí lo quieren hacer así, pero nosotros debemos de amar, ¿verdad? Pero si agreden a Cristo, ¿cuántos salen al ruedo a defender a su rey? Hubo un hombre llamado Pedro y él entró de una forma incorrecta. Cuando llegan a arrestar a Jesús en aquel huerto, ¿a quién buscáis?, dice el maestro.
yo soy Jesús a quien vosotros buscáis. Y se le dejan ir encima a arrestarlo. Y Pedro saca el pelapapas y le tira a un soldado romano llamado Malco y le mocha la oreja. Y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada. El que a espada mata, a espada muere. Guárdala. No es así, Pedro. Y agarra la oreja, le sopla para tumbarle las hormigas. Eso ya se lo añadí yo, eso no está en la Biblia. Y va y se la pega. Y le dice: Pedro, no es así. Entonces, pero si alguien agrede a Jesús en enseñar cosas que no son, ¿tú te quedas callado? No hablen mal de cualquier becerro de oro, ¿verdad? Como dicen nuestros pastores. Que no hablen mal de un cantante que tú, hermano, no juzgues, no hagas. Entras al ruedo. Pero de Jesús pueden decir lo que quieran. ¿Y dónde están los agradecidos por la gracia del Rey de Reyes? ¿Dónde están los que pueden decir: Él es Rey, Él es Dios, Él es el libertador, Él es el Salvador, Él es nuestro único Redentor? Y si las personas quieren creer otra cosa, pues Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos. ¿Entendió usted el mensaje de hoy? La corriente del calvinismo es mi responsabilidad de decirle: aguas, cuidado. Ellos dicen: los que no creen así son soberbios, y porque ellos entonces están aceptando que ustedes ponen de su parte para la salvación. ¿Y dónde habrá más soberbia que en aquellos que creen que son de los elegidos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes en tu palabra, nos acercas cada día más a tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en lo que creemos, en lo que hemos recibido, que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, Señor. Ayúdanos a estudiar, como dice tu palabra: escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos a escudriñar la Escritura, a entenderte, a obedecerte, a conocerte más cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Ruego por este rebaño, Señor, ruego por este redil, por esta congregación, que permanezcan firmes, Señor, hasta tu venida. Que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres velando, creyendo en esta palabra, defendiendo al Cordero inmolado, aquel que entregó su sangre en rescate por nosotros, aprendiendo y defendiendo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en toda adversidad, en las luchas, en las pruebas, a salir de los desánimos, a levantarnos, Señor, a seguir caminando y predicando la buena nueva de salvación a toda criatura. Ayúdanos a cumplir con este mandato. Bendigo esta congregación y que juntos, Señor, sigamos adelante hasta que el día esclarezca, hasta el día de tu venida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos: dele un fuerte aplauso al Señor.